Hola, buenos días, buenos días. Bueno, yo siento gozo en mi alma y en mi ser, como ríos de agua viva, bendito el que vive por los siglos de los siglos. Damos gracias a nuestro amado Padre Celestial en esta hermosa mañana, alabado el que vive por los siglos de los siglos. Bueno, estamos como cada sábado hablando de un libro de la Biblia. Y hoy vamos a continuar hablando en el libro de Josué. Aleluya, en el capítulo 7 vamos a estar hablando los primeros versos de la Biblia. Así que ponga atención. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Yo le invito para que lean el capítulo 7 del verso 1 al verso 9. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que de inmediato vamos a ponernos en las manos del Todopoderoso para que sea Él quien nos dirija y nos guíe en esta transmisión en vivo que queremos que sea de bendición para todos y todas. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor, por este privilegio que me concede de poder estar en esta plataforma y así compartir con nuestros contactos, con nuestros amigos, tu palabra, Señor. Permite que sea de bendición y que podamos aprender el contenido, Señor, de lo que tú nos das en este día. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. De manera que hoy vamos a estar hablando bajo el tema: no te confíes demasiado, no bajes la guardia. Aleluya, Dios dijo que no tocaran el anatema. De manera que cuando Dios habla y da una palabra, nosotros tenemos que poner atención y dar oído a la palabra que Dios transmite y nos da. Alabado sea Dios para siempre, tanto a los líderes como al pueblo. Porque la palabra de Dios es para obedecerla, para escucharla. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y como estuvimos hablando en la transmisión pasada, en el capítulo 6 del libro de Josué, aleluya, de esa victoria poderosa que tuvo el pueblo de Dios por haber obedecido la palabra, sometiéndose a las estrategias, a los mandatos, a las ordenanzas, aleluya, y a las instrucciones de Dios. Los muros de Jericó se desplomaron, aleluya, cayó a tierra el muro de Jericó, aleluya, y después de una victoria total y contundente en Jericó, el pueblo pues es derrotado en un pueblito pequeño conocido como Jai. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Eso vamos a estar viéndolo en el capítulo 7, versículo 1 al 5. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nos enseña y dice que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. De manera que la paga del pecado siempre, aleluya, esa es la muerte y derrota espiritual. Y nosotros hacemos bien con estar atentos, pendientes a la palabra que ha salido de la boca de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y que Dios nos habla para que seamos obedientes, para que seamos fieles y para que nos sometamos a los mandamientos de Dios. Aleluya, porque cuando se quebranta la palabra, cuando se desobedece la palabra, se está desobedeciendo la voz de Dios, se está desobedeciendo su ley, su palabra. Aleluya, que siempre es de beneficio para el pueblo. Bendito sea Dios para siempre, para cada creyente que ha creído y ha confiado en Dios. Eso no debe olvidarse. Bendito sea Dios para siempre, y siempre
estar pendiente cuando Dios instruye, cuando Dios ordena, cuando Dios manda. Aleluya, porque Dios nos quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y siempre nos va a dar la palabra conveniente, la palabra apropiada, aleluya, que es de beneficio para nosotros, aleluya, su criatura, aquellos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Debemos obedecer la palabra, el mandato divino que está aquí en la Biblia, alabado el que vive, y que siempre será de bendición para el hombre, para la mujer, para su pueblo, que se somete y obedece su palabra. Bueno, yo quiero leer de inmediato aquí en el capítulo 7 del libro de Josué. En el verso 1, la palabra que dice de la siguiente manera: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué te envió hombres desde Jericó a Jai, aleluya, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai, y no fatigues a todo el pueblo allí, porque ellos son pocos. Yo diría que ni tampoco, porque el pueblo que debía subir para la batalla eran cerca de 3,000 hombres, 2,000 o 3,000 hombres. Aleluya. Y dice el versículo 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai. Y los de Jai hicieron de ellos, o hirieron de ellos como a 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual se disolvió del corazón del pueblo, y vino a ser como agua. Aleluya. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cerrarán o nos cercarán y raerán nuestros nombres de sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú por tu gran nombre? Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Damos gracias a Dios por esta palabra que hemos leído en esta mañana. Ponga atención al contenido, porque muchas veces a nosotros se nos presentan situaciones similares, muy parecidas a la que le aconteció a Josué.
Aleluya. Y en vez de buscar en nosotros mismos las causas y las consecuencias, aleluya, por lo que estamos pasando, las cosas que nos están sucediendo, muchas veces cuestionamos a Dios, nos preguntamos por qué ha sucedido, por qué nos están pasando tales o cuales cosas, cuando realmente nosotros hemos sido los culpables porque no hemos buscado la dirección de Dios o no nos hemos dirigido a Dios para que sea Él quien nos guíe con su palabra, para que nos guíe con su Espíritu Santo. De hecho, aleluya, muchas veces cuando Dios ha estado trabajando con nosotros y hemos tenido buenos resultados positivos, como en el caso del pueblo que acababa de cruzar en seco el Jordán, aleluya, el Señor le había dado la victoria porque el muro de Jericó se había desplomado y al parecer como que cayeron en un exceso de confianza y en vez de confiar en Dios, estaban confiando en sí mismos. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. La victoria que nosotros recibimos de parte de Dios siempre será de parte de Dios. Aleluya, porque por muy poderoso, por muy fuerte y por muchas estrategias que nosotros humanamente podamos tener, alabados a Dios para siempre, la victoria, como en el caso de los muros de Jericó que fueron desplomados ante el pueblo de Israel, la victoria contundente que el pueblo tuvo derrotando al enemigo, bendito sea Dios para siempre, es una victoria que ya hemos dicho, milagrosa, alabado sea Dios para siempre, que no fue con estrategias humanas, sino con las estrategias de Dios. Usted conoce todas las instrucciones que están ahí en el capítulo 6 del libro de Josué. Aleluya. Y el pueblo pues fue victorioso y pudimos ver las manos de Dios obrando. Y el pueblo pudo ver las manos de Dios obrando precisamente porque obedeció su palabra y se sometió, aleluya, a las instrucciones, a las estrategias que Dios le había dado a su pueblo, dando 13 vueltas alrededor de la muralla de Jericó, tocando trompetas y siguiendo al pie de la letra la palabra, las instrucciones que Dios había dado. Porque la palabra de Dios está por encima de cualquier concepto humano o de cualquier posición del hombre. Escuche bien. La palabra de Dios, aleluya, nos habla en este capítulo 7, diciendo, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en el anatema, quebrantaron, alabado sea Dios para siempre, el principio que Dios le había dicho, que nadie tome del anatema cuando la ciudad se hubiese conquistado, bendito sea Dios para siempre, se desploman las murallas de Jericó, se conquista la ciudad, y el Señor dice que nadie toque nada del anatema, porque si lo hacían, iba a caer una maldición sobre la ciudad y se iba a trastornar el campamento de Israel. Alabado sea Dios para siempre. Sin embargo, los hijos de Israel, dice la palabra, que prevaricaron, violaron, bendito sea Dios para siempre, no se sometieron al mandato que Dios había establecido, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sadí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Alabado el que Dios. Y dice que la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel.
A lo mejor usted está pensando que los juicios, de hecho, cayeron sobre Acán y toda su casa y toda su familia, pero también afectó al pueblo, porque bendito sea Dios para siempre, la comunidad cristiana del pueblo de Israel era una, es como la iglesia en estos tiempos, es un cuerpo. Bendito sea Dios para siempre, y si alguno comete el pecado, ese pecado afecta a toda la comunidad, como estamos viendo que sucedió con el pueblo de Israel. Bendito sea Dios para siempre. O sea, el pecado, como se puede ver y estamos viendo, fue la causa de la derrota del pueblo de Israel. Vamos a estar viendo eso más abajo. Bendito sea Dios para siempre. O sea, si un miembro de la comunidad de Israel violaba las leyes específicas que habían sido dadas por Dios, a las instrucciones que el Señor le dio al pueblo, el cuerpo entero entonces era responsable del pecado que se había cometido. Bendito sea Dios para siempre, hasta que fuese purgado ese pecado en público. Bendito sea Dios para siempre, y se hubiese hecho restitución. Por lo tanto, alabado sea Dios para siempre, para ilustrar un poco lo que estamos hablando y lo que enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo considera la iglesia de Corintio, alabado sea Dios para siempre, que estaba contaminada por la presencia de un solo ofensor. Bendito sea Dios para siempre, hasta que ese pecado fuese expulsado públicamente, o a menos que el que había cometido el pecado se arrepintiera. Bendito sea Dios para siempre. Cuando usted lee a Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 2, versículo 6, 7, y a Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo hasta el versículo 11, usted se va a dar cuenta de una situación que pasó de la iglesia de Corintios. Bendito sea Dios para siempre. Un hijo tomó a su madrastra, la mujer de su papá. La Biblia no explica si estaban separados, pero parece que el papá estaba vivo, es decir, vivía, y en vida de su padre. Entonces, ese hijo imprudente, diría yo, tomó la decisión de convivir y tomar por mujer a la esposa, a la que fue mujer de su padre. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios no aprueba esa acción. Bendito sea Dios para siempre, que fue cometida por este muchacho. Y habla, escuche bien lo que dice la Biblia en el capítulo 5 de 1 de Corintios. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre, y vosotros estar orgulloso, y no tuviste más bien duelo, aleluya, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. O sea, el apóstol Pablo se está reprobando la actitud de este hombre que había tomado a su madrastra, a la mujer de su padre, bendito sea Dios para siempre, y habían unos que daban su visto bueno. Por eso dice la palabra: y vosotros estáis orgullosos, bendito sea Dios para siempre. Al parecer algunos pensaban que eso no era nada, que estaba permitido, en virtud de la supuesta libertad cristiana. Alabado sea Dios para siempre. A lo mejor pensaron, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hay reglas y hay principios morales que son inquebrantables. Bendito sea Dios para siempre, normas que no se pueden echar por tierra, sino que hay que vivirla y obedecerla en Dios.
Aleluya. Y Dios estaba viendo este acontecimiento como un acto inmoral. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y dice la palabra que el pueblo, en vez de estar orgulloso, en vez de aprobar esa conducta, lo que debieron haber tenido es tristeza, debieron haber estado de duelo. Bendito sea Dios para siempre, porque el acontecimiento que estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios, aleluya, y el apóstol Pablo, no queriendo que eso fuera a seguir y se convirtiera, alabado sea Dios para siempre, en el pan de cada día, le sale al frente a esa conducta bochornosa y pecaminosa delante de Dios, aleluya, a tal modo que ni siquiera entre los gentiles se estaba hablando de una fornicación como la que realmente estaba aconteciendo en la iglesia de Corintios. Alabado sea Dios para siempre, además de que también podía constituirse un mal ejemplo para otras iglesias y muchos fueran contaminados. Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara cuando habla del pecado. La paga del pecado es muerte. Bendito sea Dios para siempre. ¿Y qué ocurrió? Entonces, después que Jericó pasó al otro lado de forma victoriosa, viendo las manos de Dios obrando, aleluya, ellos obedecen las instrucciones, las estrategias que Dios le da, y entonces logran conquistar a Jericó. Bendito sea Dios para siempre. Parece que se envanecieron por la victoria contundente que tuvieron y se descuidaron. Bendito el que vive por los siglos de los siglos, porque el versículo 2 dice que y Josué te envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. O sea, el hecho de que fueran a reconocer la tierra no es que estuviese mal. El problema es que el texto no especifica, y en efecto, eso es lo que parece que ocurrió, que Josué no consultó a Dios, ni oró a Dios acerca, bendito sea Dios para siempre, de esta decisión que tomó para reconocer la tierra de Jai. Bendito sea Dios para siempre. Ni los hombres que estaban con él, ni los ancianos, ni los líderes buscaron la dirección de Dios para saber si Dios estaba de acuerdo, bendito sea Dios para siempre, con lo que estaba ocurriendo. Si ellos hubiesen orado, bendito sea Dios para siempre, lo más seguro es que el pecado que había sido cometido, la prevaricación de que habla el versículo 1, hubiese sido descubierto inmediatamente, bendito sea Dios para siempre, y Dios hubiese evitado la derrota. No suban en esa condición, y a lo mejor Dios lo hubiese mandado a que hiciesen algún sacrificio o un holocausto. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Lo que nos da una enseñanza en poderosa es que nosotros tenemos que tener sumo cuidado cuando hacemos algo que tiene que ver con la obra de nuestro amado Padre Celestial. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que ser dirigidos, tenemos que ser direccionados por Dios en todo lo que nosotros hagamos, porque el Señor ya ha hecho una promesa, aleluya, que a todas las cosas donde pongamos nuestras manos, aleluya, y donde pisare la planta de vuestros pies, sería el territorio del pueblo, bendito sea Dios para siempre, serían prosperados. Pero usted no puede actuar a la ligera.
alabado sea Dios para siempre, conforme a su propia concupiscencia, porque usted se crea sabio, porque tenga muchas estrategias. Necesariamente necesita, alabado sea Dios para siempre, poner todo en las manos de Dios, en oración y ayuno, si es posible, alabado sea Dios para siempre, para conocer cuál es su voluntad. Y no irse de ligero a hacer su obra, aparentemente su voluntad, porque entonces puede ser que el enemigo que anda como león rugiente esté al acecho y en vez de usted salir victorioso, entonces venga avergonzado. Aleluya, como pasó con el pueblo de Israel. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Ellos habían tenido una victoria total, contundente en Jericó. Bendito sea Dios para siempre. Y parece que cayeron en un estado de demasiada confianza, que empezaron a depender de sí mismos. Bendito sea Dios para siempre y no de Dios. Entonces, cuando el ambiente está bueno, cuando las cosas están bien, es fácilmente uno tiene la tendencia a no buscar de Dios, a no orar, a no depender de Él. Pero la dependencia del pueblo tenía que ser totalmente de Dios. Aleluya, en todo tiempo, como dice la palabra. Alabado sea el Señor, su alabanza será de continuo en nuestra boca. Y el pueblo que fue a recorrer la tierra, alabado sea Dios para siempre, volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino que suba como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo este pueblo allí, porque ellos son pocos. O sea, la gente de Jai no era mucha. Alabado sea Dios para siempre. Y entonces se subestimó a ese pueblo, aleluya, porque era un pueblo pequeño. Y dijeron: nosotros no necesitamos que suban tantos soldados, solamente con 2,000 o 3,000 hombres nosotros tomaremos la ciudad. Sorpresa, versículo 5 dice: y los de Jai hirieron de ellos a 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual se disolvió del corazón del pueblo y vino a ser como agua. O sea, ellos no estaban contando con una derrota como la que se produjo, bendito sea Dios para siempre, porque ellos acababan de tener una victoria poderosa en Jericó. Habían vencido a un enemigo fuerte, alabado sea Dios para siempre, que estaba protegido por unas murallas que dice la Biblia que eran tan anchas que cabían 2 carros por encima de esas murallas. Aleluya, jamás se imaginaron que podrían ser derrotados por un pueblo tan pequeño como el pueblo de Jai. Bendito sea Dios para siempre. Y entonces, aleluya, en efecto, tuvieron una baja de 36 hombres. Aleluya. Y fueron derrotados y vencidos por un pueblo pequeño a quien ellos subestimaron. Alabado sea Dios para siempre. Y se disolvió su corazón. Dice: el corazón del pueblo se disolvió y vino a ser como agua. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. De manera que el pecado escondido, la prevaricación que había acontecido, alabado sea Dios para siempre, de parte de Acán, que tomó los 2 lingotes de oro y un manto babilónico, eso lo vamos a estar viendo en otras transmisiones en vivo, provocó una derrota total para un pueblo, bendito sea Dios para siempre, que se creía vencedor y que era vencedor. Aleluya, porque ya el Señor le había dado garantía a Josué. Aleluya, mira que te mando que te fuese y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios te estará contigo donde quiera que tú vayas. Ahora, Josué y con él también el pueblo tenían que ser fiel a Dios y a su palabra. El Señor le había dicho que no se desvíe de su palabra ni a derecha
ni a izquierda. No podían violentar la palabra de Dios en lo más mínimo. Bendito sea Dios para siempre, y así tendrían una victoria asegurada. Además de que el Señor le había dicho, bendito sea Dios para siempre, que se guardaran del anatema. En el capítulo 6 de Josué, en el versículo 18, el Señor le dijo, pero guardaos vosotros del anatema, no toquéis ni toméis algunas cosas del anatema, para que no hagáis anatema el campamento de Israel y los turbéis. Bueno, precisamente lo que el Señor había prohibido fue lo que sucedió. Acán tomó del anatema, el pueblo de Israel cometió una prevaricación en el anatema, y por eso la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel por haber desobedecido y quebrantado la palabra de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Y entonces vino la derrota, vino la pérdida y vino tristeza, bendito sea Dios para siempre, y el pueblo vino a ser como agua, porque hubo llanto, hubo desolación, hubo tristeza en el pueblo por no haber obedecido la palabra de Dios. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Mire, en la vida de victoria, Dios, bendito sea Dios para siempre, es la inigualable fuerza del creyente. Bendito sea Dios para siempre. O sea que el creyente por sí solo no puede, porque nadie puede por su propia fuerza. Necesitamos la fuerza poderosa del Espíritu Santo, la fuerza de nuestro amado Padre Celestial. Pero si nosotros cometemos pecados, si el pueblo falla y comete pecado, desobedeciendo la palabra y los mandatos de Dios, entonces usted está perdiendo la fortaleza que usted necesita para hacerle frente al enemigo. Bendito sea Dios para siempre, porque Dios ha dicho que vosotros, ustedes, estarán tranquilos, porque quien pelea por el pueblo de Dios. Pero frente a un pueblo sucio, manchado por el pecado, Dios no puede hacer nada. Por eso tenemos que cultivar una vida limpia y pura. No importa quién usted sea, usted puede ser un Josué, usted puede ser un líder, un anciano del pueblo, puede ser miembro del pueblo simple y llanamente, pero todo el mundo tiene que vivir la palabra en obediencia a lo que Dios ha dicho. Bendito sea Dios para siempre, para que seamos un pueblo vencedor. De hecho, la palabra dice que somos más que vencedores en Jesús, pero cuando guardamos su palabra. El Señor dice que si nosotros los amamos a Él, entonces debemos guardar sus mandamientos. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, Dios tenía que castigar el pecado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, que se manifestó en el pueblo, porque Dios, bendito sea el nombre poderoso del Señor, no puede negar su propia naturaleza, que es su santidad. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Cuando Él actúa en poder en medio de su pueblo, bendito sea Dios para siempre, es cuando el pueblo tiene que estar en armonía con su naturaleza. Bendito sea Dios para siempre. Por consiguiente, si Dios castiga el pecado en los pueblos paganos, también tiene que castigarlo dentro de su pueblo, cuando el pueblo desobedece, cuando el pueblo no se somete a Dios. Bendito sea Dios para siempre, a menos que el pueblo o el hombre se arrepienta y pida perdón a Dios, y Dios en su misericordia le perdona, lo restaura y lo levanta. Por eso es que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerto. Y por eso también, cuando el pueblo peca, cuando el hombre peca, necesariamente va a suceder lo mismo que pasó
con el pueblo de Israel cuando tomó del anatema. Dice que la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Alabado sea Dios para siempre. De manera que nosotros tenemos que ser hombres, mujeres, consistentes, en obediencia a la palabra, siguiendo los mandatos de Dios. Aleluya, porque Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Aleluya, si desobedecemos la palabra de Dios, entonces nos vamos a encontrar con los juicios de Dios por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Miren, en el versículo 6 dice la palabra de Dios: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Bendito sea Dios para siempre. Josué manda a explorar la tierra. Vienen ellos y le dan la noticia y le dicen que no hay problema, que el pueblo no tiene que subir en su totalidad, que con que vayan 2,000 o 3,000 hombres es suficiente, porque el pueblo es pequeño, alabado sea Dios para siempre, y ellos lo van a vencer, que no fatigue al pueblo, bendito sea Dios para siempre, frente a una batalla tan insignificante como la que iban a tener en el pueblo de Jai. Aleluya, pero las cosas no salieron como la planearon los hombres. Aleluya, que no fueron bajo la dirección del Espíritu Santo, no estaban guiados por Dios, porque Dios no lo había dirigido. Además, no consultaron con él para ir al pueblo de Jai. Bendito sea Dios para siempre. Allí mueren 36 hombres y ellos derrotan al pueblo, provocando una baja que le trajo tristeza, dolor al corazón y lloro y lamento para todo el pueblo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, Josué no sabía lo que había ocurrido ni lo que estaba pasando, pero sí sabían que algo no estaba bien, que algo andaba mal. Bendito sea Dios para siempre. No sabían lo que era. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Como se dijo, o como es dicho, ellos no buscaron la dirección de Dios. Si ellos hubiesen orado antes, bendito sea Dios para siempre, con relación a la situación de Jai, posiblemente Dios le hubiese revelado, bendito el que vive, lo que estaba ocurriendo, y no hubiesen tenido las pérdidas de 36 hombres, bendito sea Dios para siempre, que perdieron sus vidas allí en aquella batalla. Y Josué, en el versículo 7, bendito sea Dios para siempre, después de toda una tarde, él y los ancianos de Israel, de haber echado polvo sobre su cabeza y la pasaron en tristeza, en dolor, angustia, bendito sea Dios para siempre, porque se perdieron 36 hombres y ellos fueron derrotados. Escuche bien lo que dice el versículo 7. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, que nos destruyan? Esa es la pregunta que le hace Josué a Dios. Dice: mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Aleluya. Escuché bien, quien está hablando es Josué. A ese Josué que el Señor llama en el capítulo 1 para que fuese el sustituto de Moisés, y le da las instrucciones diciendo: porque tú pasarás a este pueblo del otro lado del Jordán, a la tierra que el Señor le prometió a sus padres. Bendito el que vive. Y usted conoce la descripción que está en el capítulo 1, aleluya, cuando el Señor le dice
a Josué, mira que te mando que te fuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Solamente que te fuerces y seas valiente. Ese es el llamado. Y que cuide de guardar todas las palabras que estaban en el libro de esta ley, es decir, las instrucciones que venían de parte de Dios, las estrategias y los mandamientos que Dios le estaba dando a Josué, tenían que cumplirse, incluyendo las instrucciones que le dio, aleluya, para la toma de Jericó, pero también incluyendo, alabados a Dios para siempre, el no tocar el anatema, para que el campamento no fuera trastornado. Ya el Señor lo había dicho. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Le dijo lo que podían tomar y lo que no podían tomar, solamente el oro, la plata. Bendito sea Dios para siempre, y los utensilios de hierro y de bronce que podían ser llevados al tesoro. O sea, cuando las cosas se hacen al modo de Dios, las cosas van a salir bien. Pero cuando se hace conforme a nuestro modo, conforme al modo personal del ministro, saliéndose de la palabra de Dios, muchas cosas pueden ocurrir porque lo estamos haciendo fuera del plan y fuera del propósito de Dios, sin ser dirigidos y direccionados por el Espíritu Santo. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Ahora, a pesar de las garantías que el Señor le había dado a Josué, Josué te está cuestionando a Dios y le está diciendo al Señor, ¿por qué hiciste pasar este pueblo, el Jordán, para entregarlos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Alabado sea Dios para siempre. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. La gente siempre está culpando a Dios. Siempre estamos buscando un culpable cuando culpables somos nosotros, porque no hemos seguido ni hemos obedecido a Dios conforme a su palabra, conforme al mandamiento, conforme a las instrucciones y a las estrategias que nos ha dado. Aleluya. Entonces llega el fracaso. Las cosas no nos salen bien y entonces nos estamos preguntando que por qué ha ocurrido tales cosas cuando nosotros mismos la hemos provocado. Bendito sea Dios para siempre. Cuando alguien del pueblo falla, el Señor dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahora en el versículo 8 se puede notar cómo Josué se está preocupando más por la reputación personal, aparentemente en el nombre de Dios, y dice, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos. Aleluya. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué harás tú por tu gran nombre? Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Mire, no se requiere mucho para que la fe, alabado sea Dios para siempre, hasta la más fuerte como la fe de Josué, sea debilitada. O sea, el que se está expresando de ese modo es Josué, a quien el Señor le dijo que todo territorio que pisase la planta de vuestros pies sería vuestro. A quien el Señor le dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y vive en la palabra, no te desvíe de ella, ni a derecha ni a izquierda. Era lo que el Señor le había dicho a Josué.
Bendito el que vive por los siglos de los siglos. O sea, con esas garantías, con esas promesas de parte de Dios para Josué y para todo el pueblo, usted no tiene por qué cuestionar a Dios. Usted tiene que vivir la palabra, obedezca a la palabra y sométase a la palabra y usted va a ver a Dios obrando. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Pero ahora Josué está diciendo que el nombre poderoso de Dios, el gran nombre de Dios iba a ser cuestionado por lo que había ocurrido, pero no era culpa de Dios, sino culpa del pueblo, quien había cometido una prevaricación. Bendito el que vive, había desobedecido y habían tomado el anatema. Bendito sea Dios para siempre, por eso la consecuencia de la derrota. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Imagínese usted, Josué, que acababa de presenciar uno de los movimientos de Dios más grandes y más poderosos de la historia del hombre. Bendito sea Dios para siempre, la apertura del río Jordán. Habían destruido la ciudad de Jericó. Bendito sea Dios para siempre, y ni siquiera una vida se había perdido. Ahora van a pelear al pueblo de Jai con instrucciones de lo que fueron a explorar la tierra, diciendo que no iba a pasar nada, que todo iba a estar bien, que con un pequeño puñado de la totalidad de los hombres de Israel, con eso iban a vencer la ciudad. Y entonces ellos vienen, alabados a Dios para siempre, adoloridos, con 36 hombres que perdieron la vida, alabados a Dios para siempre, y una derrota total de aquel pueblo. O sea, no hay enemigo pequeño. En la fe, usted tiene que mantenerse firme, constante. Bendito sea Dios para siempre, porque cualquier cosa puede pasar cuando usted no tiene la dirección de Dios. Porque necesitamos ser direccionados, dirigidos por Dios en todas las cosas que vayamos a hacer. Bendito sea Dios para siempre, sea esta grande o pequeña. Y así vamos a ser vencedores y victoriosos cuando nosotros nos sometamos a Dios y a su palabra. Si hay un problema, bendito sea Dios para siempre, en nuestra vida como creyentes, como pueblo, como iglesia, tenemos que buscar ese problema en nosotros, porque es culpa nuestra, no culpa de Dios. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y Dios ha dicho que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes a Dios y a su palabra, porque Dios lo que quiere es bendecirnos. Bendito el que vive. Dios no quiere derrota, Dios quiere victoria. Alabado el Señor. Pero para nosotros tener victoria, nosotros necesitamos obedecer a Dios y a su palabra, ser obediente y sumiso a sus mandamientos. Vamos, Travis.